por favor de abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 39 al 42, todos puestos de pie, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 39 hasta el 42. Vamos a leer alternando la lectura. Un versículo lo va a hacer su servidor, el siguiente la congregación. Juan capítulo 4 versos 39 al 42. Dice la palabra: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y creyeron mucho más por la palabra de él, todos, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar. Cierre sus ojos, pídale perdón a Dios. Hermanos, si usted siente la necesidad, puede dar media vuelta, arrodillarse, hacer de su sillita un altar, pedirle perdón a Dios donde está. No hay cosa más hermosa que acercarnos a Dios de una manera humilde, humillados, reconociendo que somos débiles y pecadores. Señor amado, en esta noche quiero pedirte perdón por mis faltas. Reconozco que no soy digno de estar aquí frente a tu iglesia porque soy inútil, débil, pecador. Soy lo que soy solamente por tu gracia, no por mis méritos humanos. Señor, sabemos que te fallamos, te ofendemos a cada momento, a cada instante. Pero gracias porque nos dejaste una promesa inmensa de perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Por eso nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia y pedirte, Señor, que nos laves y nos limpies de todo pecado. Queremos restablecer la comunión contigo y te pedimos, Señor, que este mensaje en esta noche sirva para edificar a tu pueblo. Usa este siervo inútil, Señor, que el poder sea para ti y la honra y la gloria para ti. Espíritu Santo, si alguna persona no te conoce todavía, tú convéncelo en esta noche, llévale al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Pueden tomar sus lugares. El mensaje de esta noche: Dios perdona hasta el más vil pecador. Dios perdona hasta el más vil pecador. Hermanos, cuando vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 3, si puede ver ahí, dice la palabra de Dios, aquí en el versículo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hermanos, en el capítulo 3 vemos cómo el Señor Jesucristo tiene una entrevista de todas las que vemos en la Biblia con un personaje muy importante, demasiado importante, y vemos después que ya no tiene trato con persona más importante como Nicodemo. Incluso Nicodemo dice que vino a Jesús de noche. No importa la hora que vino, posiblemente fue por miedo, por prejuicio del que dirá de los religiosos, que fue a Jesús de noche. Lo importante es que fue a Jesús. Hermanos, y Nicodemo termina siendo uno de los mejores discípulos de Cristo, porque el momento, hermanos, que Cristo fue crucificado, todos le abandonaron, no quedó un solo discípulo, nadie no quedó. Más bien, José de Arimatea pidió el cuerpo a Poncio Pilato para que lo pudiera enterrar. ¿Quién era José de Arimatea? Un miembro del Sanedrín.
El Sanedrín estaba compuesto por 70 ancianos de los judíos para tomar decisiones en la vida religiosa, política, social y económica de los judíos. Entonces vemos que este Nicodemo en el capítulo 19 de Juan, junto con José de Arimatea, toman el cuerpo de Jesucristo. Es más, Nicodemo compra 100 libras de especias para poder embalsamar el cuerpo de Cristo. Nadie se asoma, solamente estos dos que eran discípulos prácticamente ocultos, pero públicamente en el momento que Jesucristo necesitó, ahí estaban estos dos. Ese era Jesucristo, una persona que tenía trato con todo el mundo. A este Nicodemo le dijo: es necesario nacer de nuevo, del Espíritu, para que seas un hijo de Dios y puedas entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo entendió esto. Ahora, después de que tiene una entrevista con Nicodemo, podemos ver, hermanos, en el capítulo 4, ahora, la entrevista con otro tipo de persona. Ya no es con este principal. Este hombre era influyente en la vida económica, religiosa, política, social de los judíos, Nicodemo. Ahora vemos en el capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Miren, en ese tiempo la contención era tremenda, esta competencia desleal, porque ¿quién jala más gente? Eso no debe ser así, hermanos. Mi enemigo no es la iglesia más grande de Ambato, mi enemigo es Satanás, hermanos, entienda. No tenemos que pelear entre cristianos. Pero en ese momento, hermano, el grupo religioso más relevante eran los fariseos, y empiezan a poner esta competencia desleal, este tipo de resentimiento, este tipo de cizaña. Por eso es que la gente empieza a decir aquí que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Ya empezó como a querer ponerles en conflicto a los dos. Y Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y para evitar esto, hermanos, dice la palabra de Dios que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hermanos, si usted entiende, las provincias predominantes en ese momento eran Judea, Samaria y Galilea. Judea al sur, Samaria en el centro y Galilea hacia el norte. Entonces decide irse desde Judea hacia Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Ahora, hermanos, yo he hablado de esto en algunos grupos. Samaria, hermanos, era odiado. Odiaban los judíos a los samaritanos. ¿Por qué razón? Recuerde que los samaritanos no son más, hermanos, que los rebeldes que dejaron las 12 tribus de Israel. En Judea y en Galilea quedaron solamente la tribu de Judá, y en Samaria las 11 tribus. Lamentablemente, cuando vinieron los asirios, conquistaron a Israel y se mezclaron con los paganos. Por lo tanto, los samaritanos eran una mezcla del pueblo de Israel con gente gentil, pagana, asiria. Los judíos se creían puros, únicos, y odiaban a los samaritanos. Por eso es que cuando pasaban, hermanos, de Judea hacia Galilea, casi siempre lo hacían bordeando el río Jordán. Nunca pasaban por el centro de Samaria, porque los samaritanos eran odiados. Era indigno pasar, más o menos como salir de aquí a Ambato a Quito y odiar a los de la Tacunga, ¿me entienden? Y no pasar por el centro de la Tacunga, sino bordear tal vez una carretera por el Cotopaxi, o hay otra por la izquierda. Ahora ya no entran, sino más bien se van por el paso lateral. No querían saber nada de samaritanos. Pero mira, Jesús, Él tiene prácticamente un plan, un propósito en todo. Él nunca hace nada por casualidad. Dice en el versículo 4: y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién fue Jacob? Jacob es Israel. Es el padre de las 12 tribus. Ahí en ese lugar de Samaria, Jacob, cuando salió de la esclavitud de su suegro, pues ahí, antes de llegar a Siquem, él compró unas propiedades, y eso dejó a su hijo. En el futuro quedaron para José. Entonces hay rastros, hermanos, hay evidencias, hay herencia del pueblo de Israel en Samaria, porque dice aquí que quedó en la ciudad de Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Dice: y estaba allí el pozo de Jacob,
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, más o menos el mediodía. Miren, Jesús en su humanidad vemos que se cansa, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y vemos que Él se cansa. Ahora, ¿por qué se cansa, hermanos? Porque en ese tiempo no había buses. No había, hermanos. No había buses, no había taxis VIP, no había motocicletas, no había nada absolutamente, hermanos. Todo era a pie. El Señor caminó cientos de kilómetros a pie, y la distancia de Judea hasta Galilea era como de Ambato a Quito. Se demoraban 2 días y en pleno desierto. Por lo tanto, hizo un alto en la mitad, en Samaria, junto al pozo que Jacob le había dejado a José. ¿Por qué tiene que esperar ahí? Va a tener un encuentro divino, hermanos, una cita divina como las que pide y debe pedir un cristiano todos los días. Señor, este día pon delante de mí una persona para compartirle del Evangelio. Y esta es una lección para ganar almas. Es una tremenda lección. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Una mujer de Samaria. Miren, les comento cómo es la historia. Toda la gente iba a sacar agua bien temprano. Primero, por lo fresco de la mañana. Segundo, porque el agua servía para sustentar para todo el día, para hacer la comida, para beber, etcétera. Pero ¿qué hace una mujer sacando agua a mediodía, en pleno sol, calcinándose, hermanos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esta era una mujer odiada. Esta era una mujer rechazada. No era una mujer querida, porque era una mujer pecadora. Era una mujer que todo el mundo censuraba. Y estoy más que seguro, hermanos, que esta mujer fue al pozo al mediodía para que nadie le vea, porque nadie iba a sacar agua al mediodía en pleno desierto. Pero, hermanos, Jesús está ahí. Y dice el Señor Jesús a esta mujer, dame de beber. Hermanos, Jesús rompe aquí tradiciones, rompe prejuicios, tanto de judíos como samaritanos. Porque jamás, escúcheme bien, un judío podía hablar como un samaritano. Es como usted, como el cholo y el indio del vecino. Igualito, hermanos. No está a su altura. ¿Yo por qué tengo que saludarle a este? ¿Se ha dado cuenta cómo somos, no? Así de prejuiciosos, como que usted fuera de sangre azul. Si tiene sangre azul es por el frío ahorita, hermanos. Le falta oxígeno. Nada más. No es por la nobleza. Y vemos, hermanos, que le dice, dame de beber. Nunca un judío hablaba con un samaritano, peor un hombre con una mujer. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús sabía la clase de pecadora que esta mujer, y nunca, hermanos, le confrontó con el pecado. Quítese de aquí, vaya afuera, usted no es digna de mí, pecadora, sucia, inmunda. No, hermanos, Jesús jamás despreció a nadie. Es más, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No vino por sanos, sino por enfermos. No vino por justos, sino por pecadores. Y nosotros no estamos reflejando esa conducta de Cristo. Me cae mal esa persona. Es más, ya no dice esa hermana, esa señora. Ya no le dice hermano, ese señor. Hermanos, el pueblo de Cristo está fallando en misericordia. Y le dice, dame de beber. Mire cómo empieza ahí la conversación. Todo cristiano que quiere evangelizar tiene que empezar la conversación. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama fulano de tal? Y le empieza a conversar, a ganar la confianza. Y empieza por la cosa más sencilla, por la necesidad de ese momento, la sed. Dame de beber, le dice Jesús. En el 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo tú? Ustedes son orgullosos, jactanciosos, pero no nos pueden ver ni en pintura. ¿Cómo así? Me pides de beber. ¿Se acuerda usted del buen samaritano? Hay un hombre que le asaltaron medio muerto en el camino,
¿Quién pasó primero? Un sacerdote. Y el sacerdote le vio con desprecio y pasó. Y el problema es que el mal ejemplo le siguió el asistente, el levita. Hizo lo mismo que el sacerdote, le vio con desprecio y se fue. ¿Quién tuvo misericordia de él? Un samaritano. Un samaritano odiado y despreciado. Le lavó las heridas, le puso en su cabalgadura, le llevó a la posada más cercana y le dijo al dueño: cuídamelo, yo te pagaré todo lo que gastes en él. Mire, a veces nos creemos tan cristianos que despreciamos a la gente. Entienda que son pecadores. Jesucristo no estaba viendo a una persona pecadora, estaba viendo un alma perdida, hermanos. Eso tiene que ver usted, no las personas, sino almas que se van al infierno. Pero en nuestro egoísmo, jactancia y orgullo, no, yo ¿por qué tengo que predicarle? Y ahí está el Señor Jesús. Y esta mujer reconoce: ¿cómo así tú, siendo judío, hablas con esta samaritana? Porque realmente los samaritanos eran odiados, porque eran una mezcla de gente inmunda. Porque judíos, dice aquí en el verso 9, pero judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se pueden ni ver. Mire, un cristiano jamás debe tomar esta actitud. Hermanos, lo cortés no quita lo valiente. Salude con su vecino mormón, testigo de Jehová, con todos, hermanos. ¿Por qué? Dios es el que juzga. Es más, en el día del juicio, escúcheme, va a haber solamente dos filas: el que cree y el que no cree, punto. No es que a ver los cristianos, acá los evangélicos, católicos, mormón, no. ¿Creíste o no creíste? Eso es todo, hermanos. La religión no salva a nadie. Y vamos a ver que Jesucristo justamente quita ese prejuicio de la religión, porque cuando estamos en pecado, hermanos, lo primero que hacemos es escudarnos con la religión. Yo soy de esta religión, sí, pero borracho. Soy de esta religión, sí, pero en adulterio, ladrón, mentiroso. Eso nada sirve. La religión, hermanos, es como el delantal que se hizo Adán y Eva cuando pecaron para tapar su pecado y no pudieron. No se escude en la religión para tapar su pecado, tiene que confesarlo. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús está pensando: si esta mujer supiera con quién está tratando. ¿Con quién estaba tratando? Con Jesús, con Dios mismo, con el juez de vivos y muertos. Él podía juzgarle. Si supieras con quién estás tratando, tú le pedirías agua y él te daría el agua viva. ¿Qué significa el agua viva, hermanos? El Espíritu Santo, la salvación, el perdón de pecados, la vida abundante, la vida eterna. Él nos puede dar el agua viva, algo que refresca, algo que nos mantiene vivos por la eternidad. Qué lástima, hermanos, que la gente piense en Dios por mi casita, mi carrito, mis animalitos. Hermanos, Dios vino por algo más valioso que su alma, hermanos. Él vino por su alma, para que no se condene en el infierno. No vino por darle cosas materiales que aquí se quedan, entienda. Por eso es que no tenemos, como cristianos tenemos que ver almas, no personas, porque cuando vemos la cara de las personas nos caen mal. Vea almas, por favor, que se condenan o se salvan. Yo te daré el agua. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer no estaba pensando, hermanos, en el perdón, la vida eterna, la vida abundante, el Espíritu Santo, en la pureza, en la santidad. Estaba pensando en el agua. Como muchos de nosotros pensamos en Dios solamente en cosas materiales, terrenales, no espirituales. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¡Wow! Ya le compara. Ahí vaya la religión, mire. ¿Eres mayor que mi padre Jacob?
¿Quién te crees que eres? Ya empieza con su religión aquí, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. ¿Sabe por qué, hermanos, la gente quiere saciar la sed con el mundo, hermanos? Y nunca va a saciar la sed. Somos insaciables, ya tenemos y queremos más, queremos más, queremos más. Somos insaciables. Mire el adulterio nomás, hermanos. Es que hasta que encuentre mi alma gemela nunca la va a encontrar. David tuvo más de 20 mujeres y amantes, y todas hermosas porque era el rey, y seguía siendo insaciable. Lo mismo pasó con Salomón. Una persona que roba sigue robando, una persona que tiene bienes sigue queriendo tener más. Nunca, hermanos, se va a saciar. Esa es la sed del mundo, hermanos. Por eso le dice: si quieres este agua, nunca vas a calmar tu sed. El agua que yo te doy es la que va a calmar tu sed. Miren, Blas Pascal era un físico hace unos 3 siglos atrás. Él dijo: en el corazón del hombre hay un vacío. ¿Entiende, hermanos? Y ese vacío, hermanos, no tiene la forma de una botella. Ese vacío en el corazón no tiene la forma de un cigarrillo, de droga, de una mujer, 90, 60, 90. No, hermanos. En el corazón del hombre hay un vacío que tiene la forma de Cristo, y lo único que lo puede llenar es Cristo Jesús. Ni siquiera la religión, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, por nuestros pecados. Y ahí estaba Cristo frente a frente, una entrevista gloriosa, divina, sobrenatural, con una pecadora. ¿Cuántas veces hemos tenido encuentros con Jesús cuando nos hablan de la salvación y no queremos saber nada? Y empezamos a ver de la saciedad del mundo. Jesús quería calmar la sed. Por eso la Biblia dice en las bienaventuranzas: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia, de las cosas de Dios. Las cosas materiales nunca te van a saciar. Qué tremendo. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Está hablando de la perdón, de la vida eterna, del Espíritu Santo. No tendrás sed jamás, porque esto es eterno. El agua que compras es pasajera, enseguida te acaba. Tienes más sed, tienes que sacar más agua. Está hablándole de cosas eternas, no pasajeras, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué dice aquí? Para vida eterna. Para vida eterna. Recuerde, aquí en Juan mismo, en el capítulo 14, el verso 6, y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otra manera, no hay otra manera, es por Cristo. Y esta mujer estaba frente a frente a Cristo, pero ya empezó a compararle con Jacob. ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob? Y Jesucristo poco a poco le está evangelizando. Le está hablando de cosas eternas, de saciar la sed espiritualmente, no con cosas materiales. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer era insaciable, era una pecadora. No hay niños pequeños, era una insaciable sexual. Como muchos ahora, hermanos, hombres y mujeres que están metidos en pornografía, que están metidos en cosas tremendas, insaciables. Incluso ya nos hemos vuelto como un vicio, muchas cosas. Las cosas del mundo jamás van a saciar. Siempre habrá sed de esas cosas que el diablo nos pone. Siempre el diablo nos mantendrá con sed. Pero solo Dios va a calmar esa sed. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Mire, qué facilito, ¿no? Una agüita milagrosa, en una vasija que siempre agua salga. No se trata de eso. Siempre andamos buscando esos milagros, privilegios sin responsabilidades. Pedir que me haga un milagro y yo seguir la misma vida. Es más, quiero esa agua para no venir acá, no hacer el esfuerzo de venir al pozo. Siempre pensando en las cosas fáciles. Jesús le dijo: aquí va, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Una mujer insaciable iba por el 6.º hombre. Ahora entienden por qué iba a sacar agua al mediodía. Cuando no le veían, le consideraban como una ramera. ¿Cuántos hogares de esta mujer habría dañado? Era una mujer insaciable, hombre tras hombre. Y ahorita el Señor le descubre el pecado. Bien has dicho. Está tratando con Dios. No está tratando con un predicador cualquiera. Está tratando con Dios mismo. Él sabe todo, hermanos. Y una de las virtudes de Dios es ser omnisciente. Conoce absolutamente todo de todos los que estamos aquí. Nada podemos ocultarle. Él sabe todo, hermanos. No podemos escondernos de la presencia de Él, de los ojos de Él, de los oídos de Él. Sabe todo. Por eso no podemos vivir una vida hipócrita, una doble vida con Él. Tal vez aquí, como religiosos, pero con Él no. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Ya como que le va aumentando de calidad, ¿no? Primero era, Señor, ¿qué te crees mejor que mi padre Jacob? Parece que eres profeta. No es ni Señor para ella ni profeta, es Dios mismo. No es que diga, pareces, a lo mejor, quién sabe, no, es Dios. Y Él sabe todo. Y aquí va. Mire cómo quieres esconder el pecado de yo. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es aquí. Por años mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos aquí adoraron, y ustedes dicen que allá. Ahí está. Nuestra religión es la que tiene la verdad única, santa, perfecta, y ustedes dicen que también. A ver, ¿cómo es eso? Qué sabio que es Jesús. Verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sabes qué? No es ni tu religión, ni la mía, ni este lugar, ni este de acá, donde se adora realmente a Dios. ¿No? Es tu estilo de vida, es tu adoración diaria, es tu entrega. Qué lástima que pensamos que Dios está aquí y solamente los domingos. Está en todo lugar, en todo momento, en tu casa, en tu trabajo, por donde caminas, ahí está Dios. ¿Y sabe lo que es adorar, hermanos? Vivir como a Dios le agrada, dándole la honra y gloria en cada cosa que hacemos, que pensamos, que decimos, que actuamos, que decidimos. No es el lugar, es todo lugar, hermanos. No es esta religión, es todo el mundo el que tiene que adorar a Dios. Verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta era una gran verdad, y no es que estaba presumiendo. ¿Sabe por qué viene el Salvador de los judíos? ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es de la tribu de Judá, de donde vienen los judíos. De ahí viene la salvación, no de los judíos. Ahí nació el Salvador. No es que siendo judío usted se salva, como algunos ahora se han dado cuenta, se han vuelto hasta raros. Ahora se hacen judíos porque los judíos son los únicos salvos. Incluso se hacen crecer la barba, se ponen una cofia negra aquí y hablan así como judíos. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eso es una idiotez, hermanos. No. El Salvador salió del pueblo judío, es muy diferente, hermanos. Y en Cristo todos los pueblos somos uno. ¿Somos qué? Uno. El Señor no hace acepción de personas, somos uno en Cristo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, escúcheme bien, ¿sabe cómo se debe adorar al Padre?
en espíritu y en verdad. La adoración al Padre es espiritual, hermanos. Yo no necesito tener una imagen para adorarle a Dios, no, porque sabe, aquí dice el versículo siguiente, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, ¿oyó? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Esa es la manera de adorarle a Dios. ¿Sabía usted que la palabra de Dios es verdad? Entonces, vamos a la verdad. ¿Acaso el Señor Jesús no dijo, la verdad os hará libres? Permaneced en mi palabra y la verdad os hará libres. ¿Sabe cómo se le adora al Señor? Guiados por el Espíritu Santo y por la palabra que es verdad. Y tales adoradores Dios anda buscando. No un montón de hipócritas que solamente le buscan por necesidad. Yo le busco al Padre para obedecerle y para vivir como a Él le agrada. Esos son adoradores. Le dijo la mujer, híjole, y aquí se termina el asunto. Ya no podemos lidiar, hermanos. ¿Cómo podemos contender con el Señor, pelear con el Señor? Mire, usted salga de aquí, discuta conmigo, pero usted no puede discutir con la palabra de Dios. No puede, hermanos, no puede, porque la palabra de Dios es verdad. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. ¿Con quién estaba hablando? Es con el Mesías. ¿Qué es la palabra Mesías? El enviado de Dios, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Es o no es usted así? Algún rato debe cambiar. Cuando venga Dios, cuando se acerque el fin. No, algún día debe venir el Cristo, dice. Y cuando Él venga, Él me aclarará. ¿Con quién estaba? Con Cristo. Miren, Cristo ya no está. Él resucitó, Él está vivo. Pero ¿sabe qué? Me dejó su palabra. La palabra de Dios me confronta con el pecado. La palabra me enseña lo que tengo que hacer para agradarle a Dios. No estoy frente al Mesías, estoy frente a su palabra. ¿Sabe lo que significa verbo? Palabra. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y nos dejó su palabra. El que lee la palabra, hermanos, está con Cristo Jesús, porque Él es la palabra. Sigue adelante. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Ya qué más pretextos puede poner, hermano? Yo soy. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Hermanos, no está explícito. Si usted, hermano, es guiado por el Espíritu Santo, se va a dar cuenta, hermanos, que está implícito la conversión de esta mujer. Esta mujer, hermanos, el Espíritu Santo le hizo ver su pecado. Cristo mismo estaba con ella y le llevó al arrepentimiento. Esta mujer cambió. Esta mujer en ese momento encontró la salvación de su alma, el perdón de todos sus pecados, aún desde el más vil que esta mujer había cometido. ¿Saben por qué razón? Porque cuando Dios cambia a una persona, el testimonio es valioso. De nada sirve seguir en una religión si usted no ha cambiado. Por eso, ¿cuántos hijos, de esposos, de esposas dicen, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué? Mira, si eres lo mismo. Ese es un mal testimonio. Esta era mujer, una ramera. Nadie le quería. Iba a sacar el agua cuando no había nadie, para que nadie la critique, la vea. Era odiada, y ahora entenderán por qué. Había dañado muchos hogares, pero ahora es convertida por el Señor. En el versículo 28, entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Por qué vino la gente a Jesucristo? ¿Por quién vino la gente? Por esta mujer. ¿Por qué es que le creyeron? Imagínese una mujer que era engañadora, traicionera, adúltera. ¿Quién va a creer en esa mujer? Pero cuando Dios nos transforma, nos empiezan a creer. La confianza, hermanos, se empieza otra vez a ganar en las personas. Más adelante, en el versículo 39, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de ¿quién? De la mujer. Hermanos, no te gusta la Biblia, ¿no? No importa. No la llevas, tampoco importa. Pero si dices que crees en Dios, tú eres la Biblia, una Biblia abierta. Si la gente ve los cambios en ti, van a creer en Dios. ¿Sabe por qué la gente no cree en Dios? Por su mal testimonio. Por más que diga que sepa la Biblia, que ande llevando la Biblia bajo el brazo. Y ahora le doy la razón a un predicador. Algunos solamente llevan la Biblia bajo el brazo, nunca la abren, más parece desodorante la Biblia. Y es cierto, otros ni siquiera traen la Biblia. ¿Cómo es posible? Hermanos, vemos aquí en el siguiente versículo: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron. Qué bueno sería, ¿no? Rogarle que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Qué bueno sería decirle al Señor: quédate conmigo, pero para siempre, por siempre y para siempre. Qué bueno, hermano, sería que usted le invite a Cristo y le diga: quédate conmigo, te abro la puerta de mi corazón y te pido que vengas como mi Señor y Salvador. Y no solo por 2 días, sino por toda la vida. Porque esto hizo esa mujer samaritana. Invitó a Cristo para toda su vida, y vemos el cambio, su testimonio. Y esto es importante. Y creyeron, verso 41, y creyeron mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la palabra de él. ¿Sabes por qué tú no crees en Jesucristo? Porque no lees la palabra. Eso es todo. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted no sabe la palabra de Dios, usted no tiene fe. Usted es un fanático. Ha puesto la fe en cosas que no son bíblicas. Es más, se ha vuelto un supersticioso. Ha puesto la fe solamente para pedir milagros y favores. La fe es por saber la palabra de Dios. Creyeron más por la palabra que por lo que les dijo la mujer. Mire, yo estoy predicando aquí. Usted no debería hacerme caso a mí, debería hacer caso a la palabra de Dios. Es más, debería ser como los bereanos, que recibieron una palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si era cierta la predicación del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo. Por eso es que, hermanos, se dejan convencer de tanto charlatán, de tradiciones religiosas, y no van a la palabra. Estos samaritanos creyeron más por la palabra que por la mujer. Ya Cristo no está aquí, pero todos tenemos la palabra dispuesta todos los días, felizmente, en este país. Hermanos, ¿escucharon lo que ya se puso por ley en Venezuela el día de hoy? Hermanos, todos los predicadores extranjeros tienen que salir ya de Venezuela. Les van a quitar la visa. Todos. Y no estoy hablando solamente de norteamericanos. Ahí tenemos misioneros mexicanos. Aquí estuvo José Luis Fuentes la otra semana. Y él ya sabía, dijo: posiblemente no me van a dejar entrar a Venezuela. Estoy viendo como prospecto el Ecuador, que es el país que más me gusta, o Dios quiera Colombia, pero Ecuador. Es más, salió con su esposa, ella está en Colombia. Tremendo. Aquí, hermanos, ¿quién nos impide leer la Biblia? Dígame, ¿quién nos impide? Es usted mismo el que no quiere. Es usted mismo el que desprecia la palabra de Dios. Es usted mismo el que rehúsa, hermanos. Nadie le impide. Aquí no hay prohibiciones, dele gracias a Dios. Pero es increíble cómo han crecido las iglesias en Venezuela.
por el sufrimiento. Tenemos que esperar a que vengan cosas peores para buscarle a Dios. ¿Por qué somos así, hermanos? Cuando hoy tenemos la libertad de conocerle más. Versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, hermano, nosotros mismos hemos ido a la casa y hemos leído la Biblia. No por lo que el pastor nos predicó, sino que nosotros mismos fuimos a la palabra. Allá fuimos y comprobamos si era verdad o mentira los que nos predicaban. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no hace eso? Cuando aceptamos a Cristo, mi esposa y yo, de rodillas y con lágrimas, Dios puso en mi corazón leer la Biblia, hermanos. Yo todavía era maestro en el colegio de Ceballos, y en las horas huecas, que en ese tiempo, en vez de estar en el bar hablando porquerías, me compré una Biblia, hermanos, y me iba a la granja bajo un capulí bien grande. Hermanos, me leía la Biblia, iba subrayando. Después de 2 años de conocer a Cristo, nos congregamos en una iglesia. Pero cuando leía la Biblia decía: pero qué bárbaro, cómo me han mentido tantos años, pero lo que me enseñaron acá no está aquí. ¿Por qué tanta mentira? La verdad de la palabra me iba quitando la venda de la ignorancia. Aquí estos samaritanos decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Por qué se enteraron? Por su palabra. ¿Sabe por qué nos va jalando cualquier corriente de doctrina? Y es más, las doctrinas carismáticas, predicaciones donde no se usa la palabra de Dios, porque ustedes mismos no han ido a la verdad, a la palabra. Ese es el problema. Hermanos, lo más importante, el centro de esta enseñanza, es una mujer, una vil pecadora, que dañó tantos hogares, una mujer insaciable con los hombres, es transformada para salvar a muchos samaritanos. Mire cómo Dios puede sacar del fango, cómo puede sacar de la suciedad a gente para la honra y gloria de Dios, y hacer callar a los que se dan de santos, de sabios y de nobles, dice la palabra de Dios. Dele gracias a Él por haberle encontrado. Ya deje de rehusar de Cristo. No siga viviendo como usted es. No se ponga a altercar con Dios como esta mujer. ¿Que eres mayor que Jacob? Ustedes si es que adoran aquí, nosotros acá. A ver, ¿cómo es la cosa? Cuando Él venga Cristo, no, estaba frente a frente. Tal vez esta predicación le confronta con su pecado. Nada más tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón y pedir a Cristo, como los samaritanos, que se quede con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.